ahí, salimos más contentos. Yo todavía vine más contento, ¿verdad? Y ahí fue donde mi esposa empezó a notar y dijo, vine contento porque dije, Señor, aunque con guaraches o sin guaraches, tú todavía te manifiestas hermosamente y los quieres usar. Por eso venía contento. Entonces el dolor, lo que sentía yo, es muy poco, hermano, las maravillas que Dios hace, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pues por eso vengo gozoso. Y cuando hay un alma en la iglesia, cuando veo un hermano que se esfuerza, también me pongo gozoso. Y es una de las cosas que Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que nos estemos quejando del dolor, que estemos sufriendo por las aflicciones que nos vienen en la vida. Paz de Cristo. No, dice que estemos siempre, ¿cómo? Siempre gozosos, y a su nombre, en las luchas y las tribulaciones. Dios es glorificado, y a su nombre. Aleluya. Entonces, hermanos, ustedes deben de aprender, debemos de aprender juntamente, debemos de aprender a que el nombre del Señor sea glorificado en las luchas, en las pruebas, para bien y para mal. Lo que nos debe importar, hermanos, aleluya, es de que si ya fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo y no hemos recibido la prenda del Espíritu Santo, tenemos que recibirla, tenemos que buscarla. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, sin mí nada vas a poder hacer, nada podréis hacer. Entonces, para que nosotros podamos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, tenemos que tener el don del Espíritu Santo, y a su nombre. Gloria. Porque sin ese don, hermanos, no la vamos a poder hacer. Va a venir la lucha, va a venir la tribulación, van a venir los problemas y vamos a dar para atrás. Luego nos vamos a andar quejando. Y porque a mí Dios no me quiere. Las pruebas y las luchas que vienen a tu vida, tú debes de aprender, paz de Cristo, tú debes de aprender que vienen con el propósito de que tu vida espiritual tenga un crecimiento. ¿Tenga qué? Un crecimiento. No para que te quedes estancado y digas, ay, ¿por qué a mí me pasa? ¿Y por qué no? Yo lo que le he dicho al Señor, ¿y por qué a mí no? Si a tus discípulos, a los profetas, dice la palabra de Dios que les pasaron un montón de cosas, y también dice en el libro de Hebreos que también a nosotros nos deben de pasar cosas para que se manifieste que Dios, que su Espíritu Santo está con nosotros, y a su nombre. Gloria. Si no te pasa nada, si no tienes ninguna tribulación, quiero decir dos cosas: o que ya te fuiste con Cristo, o que de plano el diablo te está tratando. Paz de Cristo. Entonces, eso es lo que tú tienes que aprender a tener cuidado como cristiano, como cristiana, y a su nombre. Gloria. Entonces, Dios dice en su palabra, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero tú tienes que aprender a tener confianza en Él. No estimes de tu propia prudencia, dice la Biblia. Dice, fíjate de Dios con todo tu corazón, y a su nombre. Gloria. Con todo tu corazón. ¿Usted por qué cree que sean algunos de los enfermos a veces? Si hay muchos hermanos que no cumplen en la iglesia, hay muchos hermanos que no, ¿verdad?, son fieles al Señor en muchos sentidos. Y sin embargo vemos que familiares de ellos, familiares de nosotros, porque somos defectuosos en un sentido, Dios obra. ¿Sabes por qué obra? ¿Sabes por qué obra, Angelita? ¿Sí? Obra a veces no por ti o por mí. Obra porque algunos de los hermanos están caminando bien delante de Dios, y a su nombre. Gloria. Por eso es que Dios obra. Todo lo que tú tienes que es aprender a confiar en Él, ¿verdad? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahorita en este momento quiero que me acompañen a San Juan capítulo 14, versículo 15, 16 y 17. Nosotros vamos a ver ahí que Dios pide un mandamiento, nos pide una cosa, pero enseguida también nos dice que es necesario que mostremos que si su amor está en nosotros, se va a manifestar ese don, esa dádiva, ese regalo que Dios tiene para los que le aman, y a su nombre. San Juan capítulo 14, versos 15, 16 y 17. ¿Quién dijo yo? Amén. Amén, hermano. Ponte aquí. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Va a estar dentro de ustedes y a su nombre. Gloria. Y eso es no solamente para el pastor, los ministros o diáconos, para toda la iglesia en general. Te va a dar un consuelo, porque de alguna manera los dolores, las situaciones que pases en la vida, Dios te va a consolar. Yo le voy a decir una de las maneras que Dios me consuela mucho, porque cuando estoy más desalentado empiezo a pensar en su palabra, y en lo más que pienso es en el sacrificio que Él no tenía por qué haber pasado, que nos tocaba a nosotros ese sacrificio, pero que Él en su amor infinito, en su misericordia, quiso pasar por alto los pecados pasados, dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Crucificándolos en la cruz. Eso fue lo que llevó el Señor Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que Él llevó a cuestas todas nuestras enfermedades. Y no solamente eran enfermedades físicas, sino también enfermedades espirituales. En el sentido de que no entendíamos la palabra de Dios. En el sentido de que no entendíamos por qué había sido crucificado por nosotros. Y no entendíamos por qué necesitábamos la prenda de su Espíritu Santo. La prenda del Espíritu Santo, hermanos, para que tú te apartes, nos apartemos de todo lo que la carne nos quiere llevar. Para eso es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no es para que tú vengas y hables en lengua nomás aquí en la iglesia. De nada te sirve si vienes y hablas aquí en la iglesia, pero en tu casa, en la calle, en el trabajo, te portas como un mundano. De nada te sirve. La Biblia dice que el Espíritu Santo es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al judío y también al griego. Paz de Cristo, iglesia. Eso es para todos. ¿Verdad? Si usted se va a San Juan, no, al libro de los Hechos, por ejemplo, el Hechos 2:39, ahí la palabra de Dios le va a explicar que es para todos los que le reciban. ¿Quién vive? Para todos los que le reciban. ¿Quién lo tiene? Amén. 2:39, amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahora, ¿tú eres un llamado de Dios? Yo creo que sí, porque si no, no estarías en la iglesia. Amén. Tú eres uno de los escogidos. No va a ser para todos eso. Si usted se fija ahí, está diciendo para vuestros hijos. ¿Quiénes los que sirven en la iglesia? Y termina diciendo para los que están lejos, para los que Dios el Señor llamare, para los que son llamados. Pues que la iglesia no está llena tanto así, porque no es una iglesia mundana. Una iglesia que le soba el lomo, que le hace sentir bonito para que salga y diga, ay, qué bonito estuvo el servicio, qué bonito olor, ¿no? Es para que Dios te hable, para que nos hable y corrijamos lo que estamos haciendo mal. Y a su nombre. Gloria. Y las cosas que hacíamos mal, pues son todas las cosas de la carne. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿a poco usted no iba a los bailes? Sí, iba. ¿A poco usted no esto? Sí. Pero una vez que vine al Señor Jesucristo y viví su palabra, entonces entregué mi corazón a Él y Él me cambió. Y le doy gracias a Dios porque dejé de ser un títere de Satanás allá en el mundo. ¿Por qué? Porque pude ver la razón por la que fue crucificado el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tú tienes que aprender a ver, hermano, hermana. No pensé que nada más viniste a la iglesia a hablar en lenguas aquí. Y en tu casa te vas a portar igual, pegándoles a los niños por cualquier cosa, sin siquiera darles el consejo. Nada más puros gritos. El Espíritu Santo de Dios no es eso. Si usted se fija, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, bondad, paz, benignidad y sí. Pero vamos a hablar de la paz. ¿Cómo tiene que corregir a sus hijos? ¿A puros golpes? ¿A puros gritos? Déjeme decirle que usted no es cristiano. Porque la Biblia define en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, dice la palabra de Dios, y estas palabras
que yo te enseño hoy estarán sobre tu corazón. Y vas a meditar en ellas de día y de noche. Y se las vas a platicar. ¿A quién? A tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta incluyendo los nietos. Dios te está llamando, pero quiere que tú también enseñes a tu familia, a tus hijos. No que les estés grite y grite y pegue. Cuando la Biblia habla de corrección, la vara de la corrección no está hablando, hermanos, de que agarres una vara y les pegues. Está hablando, dice la palabra de Dios, que la vara de su cetro es Israel. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar que Israel ha sido desobediente desde sus inicios. Oían y veían la palabra de Dios, veían las maravillas, los milagros. Les dio a comer maná en el desierto. ¿Y qué hicieron ellos? Lo despreciaron al Señor Jesús, les dio a beber agua, les sacó agua, dice la Biblia, del duro pedernal. Y nosotros muchas de las veces vemos los milagros y las maravillas y Dios nos está llamando. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que Israel. ¿Qué hizo Israel? ¿Cómo lo compara Dios? En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 3, me gusta mucho. Donde dice la palabra de Dios, la golondrina conoce el tiempo de su venida. Pero Israel, y el asno dice, y el asno conoce el pesebre de su Señor. Pero Israel dice, no me conoció, los hijos ignorantes, así dice la palabra de Dios. Y a su nombre. Entonces, sin Dios, nosotros no vamos a poder hacer nada. No importa que vengas y hables aquí en lenguas, pero en tu casa te sigas portando como mundana. Dios no quiere eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y a su nombre. Gloria. No es que tú quieras o no, es que si eres una nueva criatura, si vienes a ser una nueva criatura, tu comportamiento, tu manera de hablar, tu porte debe de ser santo. No un testigo de Jehová que salen a predicar según ellos, andan con sombreros. Primer error. La Biblia dice que el hombre tiene que destaparse la cabeza por respeto a Dios. Y las mujeres, dice la Biblia, que cuando oran o profetizan, deben cubrir su cabeza. Y dice la razón, dice, ¿por qué? Por respeto a los ángeles y a su nombre. Entonces, por eso es que, verdad, hermanos, las hermanas, las que son verdaderas hermanas, van a venir con su velo, no van a venir con su capucha de la muerte, sino van a traer su velo. ¿Por qué? Porque ese es el tapado. Y no van a traer un tapapapas aquí nada más, sino que van a traer un velo que les cubra por delante y por detrás. Y a su nombre. Gloria. Los varones por eso traemos corbata, porque tenemos que andar decentemente y con orden. Las testigos de Jehová se visten con el vestido y andan todas pintadas, pelonas, y cuando terminan según de evangelizar, llegan a su casa y se vuelven a poner mi esposa los llama los cueros de víbora, que son las mallitas. Paz de Cristo. ¿Ustedes creen que eso es lo que manda el Espíritu Santo de Dios? Hice una pregunta. ¿Ustedes creen que eso lo manda el Señor así? No, dice que nosotros debemos andar con porte santo, agradando a Dios, no a los hombres. Y cuando habla de porte santo, habla de todo momento. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y el ungüento al que se refiere la palabra de Dios no es una pomada común, es el nombre del Señor Jesucristo. Y a su nombre. Gloria. Nunca falte la meditación de Dios en tu corazón, en tu mente. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿En cuál piedra? Cristo es la roca de la salvación, y a su nombre. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor Jesús? Él es la roca. Por eso dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? En el capítulo 2 de Efesios, versículo 20, ¿verdad? Ahí dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, y a su nombre. Gloria. Lo tenemos que edificar ahí. Y para edificar, hermanos, tenemos que hacernos una casa espiritual. ¿Cuál casa? ¿Tu casa? No. Tú mismo, tu persona. Porque dice la Biblia que tú eres el templo donde mora el Espíritu de Dios, y a su nombre. Gloria. Y Dios es un Dios de orden. Tenemos que andar ordenaditos.
queremos que Dios haga las maravillas, que Dios sane, que Dios, ¿verdad?, cambie corazones. Nosotros tenemos que empezar por cambiar nuestra casa, nuestra manera de ser delante de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Sí, alguien puede dar un aplauso al Señor Jesús. No es una iglesia cualquiera. Esta iglesia se va a llenar, no vamos a caber aquí abajo. Por eso el comedor, como se va a hacer de una manera poquito declinada para poder poner azúcar. Sillas, estoy pensando en azúcar. Gloria a Dios. Alguien me invita a un café al ratito. O un chocolate cuando menos. Entonces, hermanos, Dios, ¿verdad?, que mandó, dice la Biblia, que la luz resplandeciera, es el que resplandece en nuestro corazón. Eso está en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 4 y versículos 6 y 7. Ahí lo encuentran. Entonces, hermanos, Él quiere iluminarte, quiere darte un sentido a la vida, y aparte de que te quiere dar el sentido de la vida, te quiere dar algo que tiene preparado para nosotros allá. Dice la Biblia, cosas que no han subido a corazones de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No dice para todo el mundo, dice para los que le aman. No lo han visto, no lo podemos ver. Les dije en la mañana, en Amazon, les digo, hermanos, si usted se goza donde hay un río y muchos árboles y ve bien hermoso, porque se ve hermoso, y muchos pescados para comer, ¿se goza o no? Hice una pregunta, ¿se goza o no? Aleluya. Imagínense lo que Dios tiene preparado allá. Son cosas que no podemos nosotros imaginarles. 2 Corintios capítulo 4, 17 y 18. Un lector, por favor. ¿Verdad? Ahí dice la palabra de... Bueno, vamos a ver cómo dice. Ya. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor. 17 y 18 del 4. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que Dios preparó, lo que no se ve. Aquí de cerca era. Lo que se ve aquí se va a deshacer, dice la palabra de Dios. Pero lo que Dios tiene preparado allá, donde no ha subido, ojos no han visto, ni han subido a corazones de hombres, esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Capítulo 5, verso 1, ahí mismo. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre está, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y a su nombre. Gloria. Si se deshiciere, sepa gusto. Si esta casa, esto que nosotros somos una casa de lodo, todos somos casa de lodo, donde Dios quiere morar, depositar su Espíritu Santo. Si esta casa se deshace, dice, tenemos una mansión, una casa no hecha por hombres, eterna en los cielos. Versículo 7. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque por fe andamos, no por vista. Sí, por obediencia a Dios, por lo que obedezcamos. La fe es la obediencia a la palabra de Dios. Tú no puedes decir que tienes fe porque quemas una veladora o porque vas y das un milagrito. Esa no es fe. Tampoco es fe que digas que esa mochila se va a mover sola. Eso es una creencia. La fe es la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres que Dios haga un milagro, una maravilla en ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? San Juan capítulo 15, versículo 7. Ahí dice la palabra de Dios. Si queremos un milagro o algo que Dios haga en nuestra vida, eso es lo que tenemos que hacer. No decir que tienes fe sin obedecer la palabra de Dios como a la mayoría les predican. A la mayoría les están predicando que la fe es que Dios te va a dar una casotota, te va a dar esto, te va a dar aquello. Eso no es la fe. La fe, hermanos, aleluya, es lo que dice ahí, capítulo 15, versículo 7 de San Juan. ¿Quién dijo yo? Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si yo estoy en ustedes, dice el Señor, y mi palabra está dentro de ustedes, ustedes la están obedeciendo, dice, pídanmelo todo lo que quieran y se los voy a dar. O sea, en otras palabras, si están obedeciendo mi palabra es porque me aman. Y de esa manera yo voy a estar dentro de ustedes. Y entonces sí, pídanme lo que quieran y se los voy a conceder. ¿Quién vive? Cristo. Entonces la manera de tener fe es la obediencia a la palabra de Dios. No es lo que tú pienses o te imagines. Es lo que tú estás obedeciendo al Señor Jesús y a su nombre. Gloria. Él dice que Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Pero también dice que para que recibamos las cosas tenemos que darle el corazón. Y darle el corazón quiere decir que le vamos a obedecer, vamos a andar por sus caminos y a su nombre. Gloria. Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. El Señor Jesús es bueno. Entonces, ¿se acuerdas, hermano, hermana? Aleluya. Que Él nos quiere bendecir, sí, pero también quiere que lo aprendamos a amar. Por eso dice en San Juan 14:15, usted lo leyó. Si el que me ama, obedece mi palabra. Y entonces yo voy a mandar otro consolador. Y ese consolador que les voy a mandar es para que ustedes obedezcan. Los guía a toda verdad y a toda justicia. O sea, no es para que tú digas y vengas a la iglesia cuando quieras o cuando puedas ir a evangelizar, si te nace en el corazón, cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y luego dice, ¿quién lo conocerá? Hace la pregunta. Y enseguida contesta, dice, yo el Señor, que escudriño el intento del corazón y hasta los riñones. ¿Y quién es el que sabe todas las cosas? Dice la Biblia que el Señor Jesús no tenía necesidad de que alguien le contara algo, porque Él sabía lo que había dentro o en el corazón del hombre. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesús? Él es bueno. No es el que tú digas, es que, ay, Señor, acuérdate. No, es que tú tienes que obedecerle. Para eso te mandó, tienes que aprender a amar sus mandamientos. El primer mandamiento ya lo saben. Aprendan el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el 10º. Porque ahí está la sabiduría. Ahorita el tiempo nos ha ganado. Les dije que no nos iba a tardar mucho porque ya estamos un poco tarde, ¿verdad? Oren por nosotros porque queremos llegar a tener el servicio hasta las 4 de la tarde, de las 4 en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a poder probar, no probar en el sentido de a ver, acá no, para que se vayan capacitando más bien los hermanos que son ministros y diáconos dentro de lo que es la presentación de la palabra de Dios. Los hermanos de Basolo van a venir para acá, hermano Chava, hermano Lupe, hermano, ¿verdad? Ricas y todos los que participan allá